Hola estudiantes de la Escuela de Discipulado, es un placer para mí volver a compartir con ustedes. Mi nombre es Franciela Marín y el día de hoy vamos a compartir un tema de bastante importancia y es no excusas. Y quiero iniciar haciéndote una pregunta o que te puedas hacer una pregunta y luego vamos a poderla contestar más adelante en el tema. Y era, ¿qué te detenía de servir a Dios? Quiero que puedan analizarlo, pensar ahí esas cositas que los detenían de servir a Dios y que no se les olvide porque los vamos a utilizar más adelante. Quiero que empecemos leyendo Joel 3, 9 y 10 y dice así: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga al débil, fuerte soy. ¿Y por qué comenzamos leyendo este versículo y qué tiene que ver con el tema? Ya lo vamos a entender. En ocasiones nosotros nos podemos considerar personas valientes. En realidad muchos de nosotros somos valientes. Pero ¿qué pasa? Muchos de nosotros también estuvimos, vamos a hablar en pasado porque a partir de hoy esto ya no va a existir para nosotros. Muchos de nosotros estuvimos dormidos, pero el Espíritu Santo nos ha logrado despertar. A la hora de nosotros tener ese avivamiento y haber despertado, nosotros comenzamos a aprender y estamos aprendiendo a ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y podemos empezar a descubrir el potencial que las personas pueden desarrollar. Es decir, dentro de nuestros grupos de amistades, futuros grupos de amistades que van a tener, ustedes van a poder discernir y ver más allá de lo que sus ojos físicos o humanos puedan ver y van a comenzar a ver de manera espiritual el potencial que las personas pueden tener y pueden desarrollar dentro del servicio. Ahora, ¿qué pasa con esto? Nosotros tenemos que ver y transformar nuestros temores en fortaleza. ¿Por qué? Porque el temor es una excusa. Y les quiero contar un ejemplo que hay sobre dejar a un lado la excusa. Y es la historia de un basquetbolista muy famoso que se llama Michael Jordan. En realidad él ha sido uno de los mejores basquetbolistas del mundo. Dicen que la primera vez que Michael Jordan audicionó o intentó jugar basquetbol, el equipo para el que él quería jugar lo rechazó y le dijo que no servía. Michael Jordan entra como en una depresión y entra su mamá, muy sabia, y le da un consejo y le dice que entrenara con la misma fuerza que tenía para deprimirse. O sea, su mamá le estaba diciendo, deja a un lado la excusa de que estás deprimido porque te dijeron que no servías y utilízalo para fortalecerte más y lograr tu sueño. Así que dice que Michael Jordan le hizo caso a su mamá y lo logró y lo aceptaron en uno de los mejores equipos. Desde ese entonces dice que una de sus frases fue, donde no puedo, voy a ser el mejor. Y quiero que eso lo puedan creer el día de hoy para su vida también y que cada que crean que vayan a poner una excusa para algo digan, donde no puedo, voy a ser el mejor. Y si se recuerdan al inicio del tema, le hice la pregunta de que qué los detenía de servir. Les aseguro que muchos de ustedes pensaron el tiempo, el trabajo, la familia, el cansancio, las redes sociales, entre muchas otras cosas. Y es que este tipo de cosas son las que se oponen al desarrollo de nuestra vida tanto terrenal como espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros le damos ¿cómo les puedo explicar? Nosotros le damos mayor importancia a las excusas, dice. Entonces nosotros, como le damos mayor importancia a las excusas, otros ven la oportunidad de demostrar algo mejor. Y nosotros nos quedamos ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando la excusa se hace manifiesta en nuestra vida, dice que
es el momento de la retirada. No sé si cuando han visto, algunos de ustedes han visto películas de guerra o yo la única que recuerdo ahorita es la película de Troya, que cuando ellos ya no podían continuar, ellos decían retirada y todo el ejército iba de regreso. Entonces, cuando nosotros dejamos que la excusa se manifieste en nuestras vidas, inmediatamente eso por lo que nosotros estábamos luchando, comienza a sonar esa trompeta, esa alerta y dicen retirada. Y esa retirada es inevitable, porque nosotros le estamos dando más importancia a la excusa. Pero las excusas se pueden romper, pueden dejar de existir en nuestras vidas. ¿Y cómo nosotros rompemos la excusa? Cuando comenzamos a confesar lo contrario. Un ejemplo, cuando nosotros decimos, tengo miedo de terminar la escuela de discipulado e ir a hacer un grupo de amistad. Esa es su excusa. Entonces usted tiene que decir, terminando la escuela de discipulado, con mucha fe de que voy a poder ganar muchos discípulos, yo voy a ir a abrir mi grupo de amistad. Usted tiene que confesar lo contrario a la excusa que está poniendo. Y para entender un poquito más y conozcan un poco más sobre lo importante de dejar la excusa a un lado, quiero que podamos leer 2 Corintios 12:9 y dice así: y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Y de qué trata este versículo? Este versículo habla sobre el apóstol Pablo. Dice que el apóstol Pablo confesaba cuando él se sentía débil. Y esa debilidad él la convertía en fuerte porque él sabía que el poder de Dios reposaba sobre él. Es decir, que el apóstol Pablo se concentró en el poder y no en la debilidad. Así que yo quiero que ustedes puedan repetir ahí donde me están viendo, me concentraré en el poder y no en mi debilidad. Amén. Ahora, muchos de nosotros pensamos que soy débil, que tengo mucho miedo, que no sé cómo hacerlo. Esto es una escuela y nosotros siempre vamos a estar aprendiendo, nosotros vamos a estar en constante aprendizaje. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque Jesús no buscó personas perfectas. Jesús no buscó lo mejor de lo mejor. Dice que Jesús buscó al amargado, al dolido y al quebrantado. ¿Por qué? Porque serían agradecidos. Y es que dice que una persona agradecida son las personas que mejores sirven. Son las personas que cuando les ponen un desafío, inmediatamente dicen sí al desafío. Y no miran atrás y no ponen ninguna excusa y dicen sí. Incluso dicen que este tipo de personas agradecidas, como usted y yo, son personas que tienen el anhelo de cambiar en su interior, de poder impactar la vida de las personas que le rodeen para que pueda haber un cambio, y no llegan hasta ahí, sino que este tipo de personas agradecidas tienen ese anhelo hasta de poder cambiar su nación. Increíble. Y a mí me encantó muchísimo eso, porque dice que esto mismo que hizo Jesús, esto mismo hizo David. Dice que él buscó a los amargados y eso, él vino y los reclutó para su ejército. Y entonces no pensemos de que como tal vez no tengo tanto conocimiento o no sé cómo hacerlo, cualquier excusa que usted ponga, cualquier cosa en la que usted crea que tenga miedo o sea débil, recuerde que usted tiene que decir, fuerte soy, me concentro en el poder y no en la debilidad, y siempre recordar que el Señor dijo, bástate de mi gracia. Muchas veces dice que las personas piensan que fracasar en los ministerios anteriores en los que ellos pudieron estar, no, esto significa que no van a poder ser usados por Dios y servirle, pero esto no es cierto, porque el Señor trabaja en nuestra vida, transforma nuestra vida para que nosotros podamos continuarle sirviendo. Recordemos que en su palabra Él no dice, si en un ministerio no te fue bien, no vas a poder hacer discípulo. Su palabra es clara y dice, id y haced discípulos.
Entonces, él no pone ninguna excusa. Y el que no te haya ido bien en algún ministerio anterior, no es una excusa para que vos no le puedas seguir sirviendo al Señor de la mejor manera. O sea, excelente. Quiero que miremos un ejemplo sobre la excusa y vamos a hablar un poquito de Moisés. Y hay 3 etapas. Y estas son las 3 etapas de las... pónganle de fracasos o de excusas, y dicen que la primera etapa, sí, del fracaso son las excusas. Y miren qué interesante que dice que Dios hasta las excusas Él respeta, pero no las ve como algo válido. Dice que Moisés fue un hombre que llevó sus debilidades y excusas ante Dios, y Dios tuvo misericordia de él y lo usó para liberar al pueblo de la esclavitud. Sin embargo, dice que Moisés no se creía capaz de lograr este llamado. Pero si nosotros nos vamos a esta historia que queda en Éxodo 3, 11 y 12, él le dice al Señor: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él ahí puso una excusa y le dijo: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Me lo merezco? ¿Por qué yo? Como muchas veces nosotros nos llegamos a preguntar. Y les resumo toda esta parte y el Señor le dice: yo estaré contigo. No es una excusa. No es una excusa el no creerte capaz. Así que una de las primeras excusas que nosotros podemos decir es, o la primera etapa es, no creernos capaz. El Señor te dice: yo estaré contigo. ¿Por qué? Porque dice que el alfarero puede hacer una vasija, una buena vasija de barro de la persona que se deja formar. ¿Qué quiere decir con esto? El Señor a nosotros nos escogió. Aunque no seamos los más aptos, aunque no seamos los más perfectos, aunque no sepamos todo, dice que Él nos transforma en el proceso. Y en ese proceso nosotros también vamos aprendiendo. Por eso dice que para nosotros poder tener éxito, tenemos que depositar nuestra confianza en Él. No la confianza en nosotros mismos, sino en Él. Y eso nos va a llevar al éxito, a servir con éxito, a ser un mejor hijo con éxito, e incluso en nuestra vida terrenal a ser personas llenas de éxito. También tenemos la segunda excusa. Dice que la segunda excusa de Moisés tenía que ver con el hombre de Dios, y es decir, su segunda excusa fue su identidad. Si repasamos, la primera excusa fue que él no se creía capaz, y su segunda excusa es su identidad. Dice que Moisés no entendía, dice, porque Dios no lo había enviado para contarle a los israelitas cuál era su nombre. No lo mandó para contarles quién era. Él no usó a Moisés para ir a los israelitas y contarles quién era, sino para liberarlos. Y dice que Moisés se escudó en esa falta de conocimiento, pero que Dios le respondió: yo soy el que soy. Y esto lo podemos corroborar en Éxodo 3, del 13 al 15. Le dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Así le dirás a los hijos de Israel. Es decir, que él tenía que tener en claro su identidad y su postura en el Señor. Y no tener miedo de ir a hablarles a los israelitas, o de ir a liberarlos, o ir ante el faraón y decirles que le entregara al pueblo de Israel, sino que él llegó a hablarles de Dios y decirles: yo soy el que soy. Y la tercera excusa que tenía Moisés tenía que ver con su credibilidad. Pues aunque Moisés muchas veces dudaba, Dios le hizo ver que podría escuchar su voz. Es decir, que en este momento y en todo este proceso que estaba pasando Moisés a través de este llamado, Dios estaba tratando con su humanidad, tratando de que él botara todas esas excusas que él estaba poniendo y trabajar en su fe. Y dice que aún así le puso una excusa más relacionada a su capacidad y le dijo: ay, Señor,
Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés en este momento le estaba mostrando a Dios o poniéndole una excusa que tenía que ver con sus capacidades y también con su credibilidad. Él no estaba entendiendo muy bien, o él estaba tratando de poner todas las excusas posibles para no atender al llamado. Dice que aún así escuchó su voz y le dijo: porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Dios está con nosotros y Él siempre nos va a ayudar en nuestra debilidad. Si tal vez en ese momento esa era la debilidad de Moisés, aún así el Señor la fortaleció y lo usó y pudo hablarle al pueblo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros debemos de depositar toda la confianza en Dios y Él va a cumplir cualquier necesidad que nosotros tengamos en el momento, para no poner excusa y nosotros no detenernos de lo que fuimos llamados, y es hacer discípulos, amar a las personas y también de servir. Además dice que Dios le aseguró que estaría con él y su boca para siempre. Esa misma promesa, dice, nos dio cuando nos envió a predicar a todas las naciones. Y quiero que se lo recuerden: el Señor siempre estará con usted y en su boca para siempre, porque eso es lo que el Señor nos prometió cuando Él nos mandó a predicar a las naciones. Entonces, ¿qué pasa? Quien pone excusas dice que está cavando su propia fosa y va a caer en su propia fosa. Nosotros tenemos que evitar a toda costa de ser ese tipo de personas que cada excusa vaya siendo como una pala con tierra cavando un hoyito. Cada excusa va siendo una nueva etapa del hoyito que vamos cavando hasta que al final nosotros vayamos a caer en ella. No seamos de ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque el Señor nos acompaña, el Señor nos hace fuerte, el Señor nos dice que nos bastemos de su gracia, el Señor nos dice que tenemos que escuchar su voz y que siempre va a estar con nosotros. Ahora, dice que para algunos, dice, sus virtudes lo han hecho triunfar, para otros han significado un tropiezo porque se han confiado demasiado. Como les decía anteriormente, nosotros no podemos depositar nuestra confianza en nosotros mismos. Nuestra confianza tiene que estar depositada totalmente en el Señor. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros sentimientos de frustración son consecuencias de no haber dado lo mejor. Y muchas veces cuando nosotros ponemos la confianza solamente en nosotros y no logramos alcanzar algo, llegamos a frustrarnos. Y eso nos bloquea y no nos permite dar lo mejor de nosotros. Es decir, no nos permite ser excelente. Imagínense que, ¿por qué les digo que nosotros no tenemos que poner excusa para absolutamente nada? Porque dice que Dios le dijo a Jeremías que no se excusara porque era un niño. A Abraham le dijo que no se excusara porque era muy viejo. No permitió a Moisés, que era la historia que estábamos viendo, poner excusas sobre su capacidad, ni a Gedeón sobre su origen. A Pablo dice que era un estudioso, usó a Pablo, que era estudioso, y a Pedro, que era un analfabeto. El Señor nos usa a todos de diferentes maneras y usa nuestras virtudes y nuestras capacidades. Dice que David era un pequeño pastor de ovejas y usó a David, así como usó a Daniel, que era un consejero de la corte imperial. Él también ha usado a hombres y mujeres, a judíos como gentiles, a jóvenes como niños, como ancianos. Así que usted también tiene que creer que así como pudo usar en la historia a muchas personas, tanto niños como jóvenes, como personas adultas, también lo puede usar a usted. Así que lo que yo le quiero invitar es, en vez de nosotros de decir no, es mejor que nos comencemos a preguntar cómo. Porque todos tenemos neuronas en nuestra cabeza y les podemos dar una utilidad increíble. Nosotros tenemos que saber utilizar nuestras neuronas y convertir nuestras debilidades en fortalezas con el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuál es nuestra tarea como líderes y futuros líderes de nuestra iglesia? No ponga excusas para recibir y hacer su grupo de amistad. No hay excusa para no recibir
y no impartir también su discipulado. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir a usted que cuando usted esté formando sus propias ovejas, ellos no puedan poner excusas. Y si a un dado caso ellos llegaran a tener alguna excusa, puedan botar esas excusas para que ellos puedan ser transformados y comenzar a dar fruto. Nosotros tenemos que comenzar a presentar desafíos de fe en las personas para que ellos puedan crecer y puedan ver las maravillas de Dios. Así que le invito a que todas esas excusas que usted puso en su cabeza cuando hicimos la pregunta de qué lo detenía de servir, el día de hoy usted le entregue esa excusa, esos temores y esas debilidades al Señor y Él las va a transformar en fortaleza y le va a dar convicción y le va a ayudar a formar más su carácter para que bote todas esas excusas y sea un excelente líder. Así que espero que este tema les haya podido hacer de su utilidad, que les haya gustado mucho. Una vez más ha sido un placer compartir con ustedes y que Dios les bendiga.